Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Reciban el cordial saludo de nuestra institución. Es un placer volver a desarrollar nuestras actividades en el curso de lengua. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la perífrasis verbal. Ya hemos visto lo que es el verbo, una palabra que indica acción, denota pasión, estado, ¿no? Una de las categorías gramaticales más variables, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a ver un matiz diferente, algo bastante preciso respecto al verbo, en función a las siguientes imágenes. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿qué de común hay entre estas tres imágenes? Si nos podemos dar cuenta, todas están referidas al verbo cocinar. Ahora, ¿qué de distintos hay? Yo puedo decir yo cocino, él cocina, nosotros cocinamos, pero acá nos están indicando de manera precisa, por ejemplo, aquí el jovencito tiene todos sus ingredientes. Ay, tengo que empezar a cocinar. Voy a empezar a cocinar dentro de media hora. Entonces, miren, en otra imagen, estoy cocinando un rico arroz con pollo. Ya está realizando la acción. En el último, terminé de cocinar. Entonces, estamos precisando significaciones en función a un mismo verbo, ¿sí? Ahora, observemos. Mariana canta en la actuación. Núcleo de la oración, núcleo de sintagma verbal, canta. Es un verbo simple porque tiene un solo elemento. Mariana ha cantado en el festival, un verbo compuesto. ¿Cuál es el núcleo del sintagma verbal? Ha cantado. Y el último, Mariana suele cantar en el festival. Es como decir, Mariana siempre canta en el festival, ¿no? Entonces, pero acá dice suele cantar. Entonces, estamos hablando de una acción que se realiza con frecuencia. ¿Quién lo determina? La perífrasis verbal, que en este caso es suele cantar. ¿Cuál es la función? También es el núcleo del predicado. Ambos verbos que se juntan para formar una sola estructura se entienden como una sola significación. Las perífrasis verbales son estructuras que permiten precisar contenidos que no son estudiados en las formas de conjugaciones tradicionales. Nos dan un preciso matiz en cuanto a la expresión. ¿Cómo está formado? Las perífrasis están formadas por la unión de dos verbos o dos formas verbales que actúan de manera conjunta, es decir, que entre ambas, por ejemplo en el caso de debo comer, indican una sola acción. Y si indican una sola acción, estamos hablando de que también funciona como el núcleo del sintagma verbal. Vamos a más o menos estudiar un poquito su estructura y aquí tenemos el verbo debo comer, porque así se entiende, es como decir, como más fruta, debo comer más fruta. El primero siempre es el auxiliar que se encarga de otorgar los accidentes gramaticales al verbo. En este caso principal, que es una forma no personal. Todo verbo auxiliar generalmente pierde su significación para denotar la gramaticalidad de los verbos, persona, tiempo, número, ¿no? Entonces, esa es la función del verbo auxiliar. En ocasiones aparece un enlace, ahí tenemos, tengo que ir al banco, por no decir voy a ir al banco, voy al banco, digo tengo que ir, ahí es el núcleo del predicado, tengo que ir. Entonces, tiene un enlace. Y por último, el verbo principal que aporta el significado fundamental de la perífrasis es una forma no personal, que quiere decir que se encuentra en infinitivo participio gerundio. En el caso de los ejemplos dice no puedo dejar este trabajo. Es como si yo dijera no dejaré este trabajo. Ahí como forma personal, en este caso forma simple, pero como perífrasis puedo dejar. El segundo dejar es en infinitivo. Siguió hablando en gerundio. Tengo dicho en participio. Estructura. Una perífrasis está conformada, como les decía en algunos casos, verbo auxiliar, nexo y verbo en forma no personal. El verbo auxiliar aporta la información gramatical, el verbo en forma no personal, en este caso la significación básica de la perífrasis, es quien selecciona los complementos
y el nexo, que puede ser una conjunción o una preposición. En el ejemplo se cita una situación donde no tiene un nexo. Suelo estudiar, verbo auxiliar, suelo. Verbo principal, estudiar en infinitivo, es una forma no personal. Es como decir estudio con frecuencia, ¿no? Debes confiar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Debes, el verbo principal, confiar. Ahí está el complemento que es en mí, ¿no? Características. Para que tú estés seguro de que es una perífrasis la estructura que estás analizando, debes tener en cuenta dos aspectos básicos. Si el verbo auxiliar aparece solo, la oración carecerá de sentido. Si yo digo voy a química, voy del verbo ir, esa no es la connotación que se quiere dar en la oración. Aquí se está indicando que empezaré a estudiar química. Voy a estudiar química, empezaré a estudiar química. No es el inicio de una acción. Entonces el verbo ya perdió su significación para otorgar la gramaticalidad a la perífrasis. En este caso, yo iniciaré a estudiar química, ¿no? Si el verbo mantiene su significado, no constituye una perífrasis verbal. Por ejemplo, si yo digo quería ayudarlo, se dice que para que sea perífrasis verbal, los dos verbos de la Constitución presentan un solo significado. Pero si se entiende por separado, ya no hay perífrasis. Por ejemplo, quería ayudarlo. ¿Qué quería? Ayudarlo. Quería algo, deseaba algo. Entonces ya no es una perífrasis. Los dos, repito, son una unidad, un conjunto indisoluble. Se entienden los dos juntos, no por separado. Tipos de perífrasis. Vamos a ver dos tipos. Según su estructura, tenemos perífrasis de infinitivo. Por ejemplo, en la primera imagen, empezó a llover. Infinitivo ir. Tenemos perífrasis de gerundio. ¿Qué está haciendo la chica? La chica está leyendo, ando, endo. Y de participio, ha dicho. Ha dicho que va a leer, ha dicho, en participio. Según su significado, presentan dos matices. Matices aspectuales que indican si la acción acabó, está desarrollándose o va a iniciar, es decir, el aspecto perfectivo o imperfectivo. Y en el caso de las perífrasis modales indican la actitud. Es como decir el modo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene dudas, ¿no? ¿Habrá llegado mi trabajo? ¿No? Entonces hay una duda. Perífrasis según su significado. Tenemos las perífrasis aspectuales, informan sobre el proceso de la acción, inacabada, en proceso, acabada. Y aquí vamos a ver los distintos matices. Tenemos ingresivas, que nos indican que la acción está a punto de realizarse. No vayas a pensar, todavía no pienso. Está para llover. Vemos el cielo y posiblemente va a llover. Está para llover, pero todavía no ha iniciado a llover. Estoy a punto de salir, pero todavía no salgo. Se dispuso a comer, pero todavía no está comiendo. Entonces, una acción que está a punto de realizarse. Miren la estructura, verbo, nexo, infinitivo. Incoativas. Aquí ya la situación está dentro de la oración, ya inició. Empezaron a cantar, dice, ya están cantando, ¿no? Dice, ella empieza a decir, ya está diciendo. Se puso a bailar, ya lo está haciendo. Echó a reír, ya comenzaron a reír, empezaron a reír. Pasó a explicar, es decir, ya comienza la explicación. Rompió a llorar y por último comenzó a preguntar. Generalmente están involucradas con los infinitivos como verbo principal. Las perífrasis durativas expresan que la acción continúa o que se está desarrollando en el tiempo. ¿Qué está haciendo la señorita? Se está peinando, ¿no? Estoy peinándome, sigue lloviendo, continúa gritando, anda cantando, me voy enterando, lo vengo notando, lo estoy realizando todavía, lleva nevando. Entonces, generalmente, si se dan cuenta, estamos hablando de una perífrasis verbal donde en su estructura el verbo principal es una forma no personal denominada gerundio.
Las resultativas nos muestran el resultado de una actividad determinada, el resultado del proceso. Todo está desarrollado, está listo, ¿no? Está dicho. Llevo leídas. Lo tengo dicho, lo tengo hecho. Ha quedado resuelto, ¿no? Lo dejo solucionado. Generalmente estamos hablando de que en su estructura incorporamos participios como forma no personal en el verbo principal de la perífrasis. Reiterativas o en este caso que se repiten frecuentemente y aquí dice vuelve a llover, vuelve a cantar, vuelve a leer, ¿no? En este caso el Quijote constantemente leía libros de caballería, entonces vuelve a leer esos libros de caballería. Acciones reiterativas. Terminativas. La acción se termina o hay una interrupción. Acá el niño está feliz porque terminó de dibujar. Dice, nunca llegué a saberlo. Acabo de limpiar. Dejó de escribir. ¿Correcto? Se interrumpió la acción y se vuelve a retomar. Terminó de estudiar. Cesó de llover, paró de llover, ¿no? Habituales. Aquellos que se hace frecuentemente. Expresa una acción habitual, ¿no? Por ejemplo, acostumbra a pasear la chica por el campo, suele acostarme a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde de repente una siesta, suelo montar bicicleta, o sea, son acciones que se realizan habitualmente. También se les llama frecuentativas. Ahora vamos con las modales. Aportan la información sobre la actitud del hablante, ¿no? Cómo se expresa el hablante referido a una acción. Tengo que salir rápido, es una obligación, ¿no? Tienes que venir más temprano, una obligación. Entonces vamos a ver los matices en cuanto a las perífrasis modales. Obligativa, siente la acción como un deber. Debo darme prisa. Tienes que estudiar. Hay que estudiar más. Has de salir más temprano. Debes comer más rápido. O sea, ¿cómo se está entendiendo la acción como una obligación? ¿Ya? Es igual cuando tu mamá te dice, tienes que escribir más rápido y así terminarás pronto. Tienes que comer más rápido. Estás demorando mucho tiempo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo pues que las acciones se muestran de una manera impositiva a manera de un deber. Y por último, vamos a hablar acerca de las perífrasis modales de probabilidad. Expresan una suposición o estima de que la acción puede ser posible. ¿Qué dice el ejemplo? Ahí dice, entre todos podemos conseguirlo. Hay una probabilidad si es que todos apoyamos, ¿no? ¿Dónde está la perífrasis? Podemos conseguirlo. O lo podemos conseguir, sería en todo caso, ¿no? Estamos hablando de un enclítico ahí. Ahora, un ejemplo, deber de más infinitivo, deben de estar ya en casa, hay una probabilidad. Pueden estar ya muy lejos, no sabemos, no estamos seguros. Tienen que ser las 10 porque tengo hambre. Calculo más o menos la hora y puede ser. Entonces, ya con esto pues estamos viendo los tipos de perífrasis verbal, las aspectuales. Para entenderlo mejor, las perífrasis aspectuales determinan si la acción acabó, está en proceso o recién va a iniciar. Y las perífrasis modales es la actitud que se pone ante una acción. Una duda, una certeza o en todo caso pues una obligación. Nos conectamos en Zoom para continuar el desarrollo de estas actividades respecto a las perífrasis verbales. Ya hemos visto las diferencias que hay y para que ustedes pues las puedan reconocer en ejercicios propuestos. Muchas gracias.